buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, El País en Blanco, desde la República Dominicana, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 5 del mes de marzo del año 2025, avanzando rápidamente este año, y tenemos un día con muchas informaciones, como de costumbre aquí en su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Y vamos a analizar esa entrevista que tuviera el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en el día de hoy, en ese tan importante programa de radio del país, El Sol de la Mañana. Ya fue una tremenda entrevista de esa del presidente Medina, que duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos, y el presidente Medina atacó fuertemente al presidente Luis Abinader y el PRM y defendió su obra de gobierno. Creo que fue una entrevista muy importante, creo que una de las más importantes del presidente Danilo Medina, y esa entrevista ha sido la noticia del día de hoy. Eso fue a las 7:30 de la mañana, y ha sido la noticia de todo el día de hoy en las diferentes plataformas, medios escritos, televisivos, radiales, digitales. Ha sido enorme, viral totalmente esta entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy en su programa El Sol de la Mañana. Entonces, vamos a analizar esta entrevista del presidente Medina, y nos interesa que cada uno de nuestros seguidores nos den su opinión con relación a esta entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy. Vamos a darles un saludo especial a nuestro querido amigo y hermano que siempre está compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, Víctor Sosa. Víctor Sosa nos escribe y nos dice: saludo, mi programa preferido. Muchas gracias, hermano, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Saludo especial para usted y cada uno de sus familiares que están compartiendo su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Nos interesa sus opiniones con relación a la entrevista que diera el presidente Danilo Medina en el día de hoy.
5 del mes de marzo del año 2025. Una entrevista para la historia de la República Dominicana. Así es que ya usted sabe, estamos analizando directamente esta entrevista del presidente Medina y su opinión es importante para nosotros y su programa El País en Blanco. Vamos a darle un saludo especial también a Moisés Peña, que hace contactos con nosotros. Gracias Moisés por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Igualmente saludo para Lico Vicente, Marcial Antonio Salvador, que hacen contacto también con su programa El País en Blanco. Nos interesan sus opiniones con relación a esta entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy. Entonces, analizando esta enorme entrevista, una entrevista gigante del presidente Medina, también con nosotros, nuestro querido amigo y hermano, el magistrado Suárez, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos saluda y nos dice: saludo hermano, saludo y muchas gracias, saludo especial para usted y su familia por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. En estos momentos estamos dando inicio a lo que ha sido esta brillante entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy, donde contraatacó fuertemente el presidente Luis Abinader y el PRM y al mismo tiempo defendió su obra de gobierno. Así es que nos interesan sus opiniones con relación a esta entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy, que se ha convertido en una entrevista viral en todos los medios de comunicaciones, ya sean televisivos, radiales, escritos, redes sociales, plataformas digitales. Todos están atentos a esa entrevista que realizara el presidente Danilo Medina en el día de hoy. También saludo especial para Antonio Betance Terrero, que está compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Igualmente saludos para Francis Alejandro Morillo, que también hace contacto y se integra a su programa El País en Blanco. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Recordándoles que esto es en vivo, El País en Blanco en vivo, y estamos analizando la entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy. Pues bien, entonces, de tantas preguntas que recibiera el presidente Danilo Medina en el día de hoy, fue muy claro y preciso, y preguntas que me llamaron poderosamente la atención de esa pregunta del presidente Medina fueron: el presidente Medina le preguntaron de su salud, que eso es muy importante, eso fue lo primero. Dice el presidente que ya su salud está bien y todo está bien, se siente bien, gracias a Dios, y que le siga dando mucha salud al presidente Medina. También el presidente dice que si tuviera que repetir un gobierno nuevamente, lo hiciera tal como lo hizo, y que no se siente arrepentido absolutamente de nada, porque el presidente Medina entiende que su obra de gobierno fue una obra fenomenal y además de eso fue en favor del pueblo dominicano. Creo que el presidente Medina ha estado dando en la diana con estas entrevistas. También pudimos ver, dice el presidente Medina en una de esas preguntas que le hicieron, que ha sido lo que más ha extrañado luego de haber salido del gobierno. El presidente Medina hace un recuento que lo que más le ha extrañado luego de la salida del gobierno ha sido la visita sorpresa. El presidente Danilo Medina, al inicio de su visita sorpresa, ahí pudo explicar que las primeras visitas que había hecho, que la había hecho él solo, sin las comisiones que siempre
estaban con él y que le llamó poderosamente la atención porque la primera visita que hizo, la hizo en la parte en el sur profundo y no le prestaron mucha atención a esta visita, pero luego porque habló con un señor y el señor no creía en lo político y él le dijo que le diera la duda, que no iba a ser así, que él iba a ser un político diferente desde el gobierno. Entonces, esa parte de cuando él dice que en la segunda visita sorpresa, que visita a una comisión de 3 mujeres en el este, y el presidente llegó y se sentó a hablar con ellas, y estaban hablando lo que ellas producían, y para ayudarle con eso, y la señora estaban totalmente alejada de quién era que hablaba directamente con ella, y luego llega una persona y dice, pero usted es presidente de la República, y ahí se dan cuenta que es Danilo Medina, que está en ese campo, sentado en una sillita acompañando esa persona que estaban ahí. Pero luego dice el presidente que la visita sorpresa ya se convirtieron en masiva, que ya iba mucha gente, y esa fue una de las situaciones que nosotros pudimos ver, que el presidente Medina ayudó a tantos campesinos y que ayudó tanta gente a través de la visita sorpresa y de esta creación de nuevos lineamientos para el desarrollo del campo, y eso fue muy importante. Creo que por eso el presidente Medina anhela y sigue, o anheló y sigue anhelando esta parte, porque dice que se pueden resolver muchas cosas desde el gobierno, que el ciudadano común y corriente no la puede resolver, y por eso él entiende que había que llegar al ciudadano, porque el ciudadano no podía ir donde está el presidente, y expresa Danilo Medina claramente cuando un ciudadano cruza la verja del Palacio Nacional para resolver una problemática es porque no hay otra solución, y entonces eso yo creo que es importante. Esta parte de la visita sorpresa para nadie es un secreto, que tuvieron enormes frutos y que la población dominicana ha anhelado esta visita sorpresa, principalmente la parte que tiene que ver con la agricultura. Perdón, seguimos un poco agripados y aquí estamos, su programa El País en Blanco. Pues bien, entonces esta parte que tiene que ver con el sector agrícola, principalmente con este amplio desarrollo que tuvo esta visita sorpresa, fueron muy fabulosas y muy importantes para este renglón. Es algo increíble pero cierto, pero mientras veíamos al presidente Danilo Medina, que era domingo tras domingo en esos diferentes campos, diferentes pueblos del interior del país, llevándoles soluciones, llevándoles riqueza, pudiéramos decir, a estas asociaciones de campesinos, y esto ha llevado consigo un empuje enorme al sector agrícola en lo que fue su obra de gobierno, y eso es muy importante, a pesar de que en este gobierno el presidente Luis Abinader y el PRM han hecho todo lo contrario a lo que hacía Danilo Medina. Una situación que me preocupó y ha sido que el presidente Medina se enfocó bastante en lo que han sido los apagones. Según el presidente Medina, los problemas más trascendentes que tiene la sociedad dominicana en el día de hoy son los apagones y los préstamos del gobierno. Increíble. Esto es preocupante tanto para el presidente Medina como para el pueblo dominicano, porque fue que el presidente Danilo Medina en el año 2000
2020 le entregó al presidente Luis Abinader la República Dominicana libre de apagones. Y entonces dejaron deteriorar este sistema y ha sido preocupante. Ahora en la sociedad dominicana tenemos apagones a diestra y siniestra en todo el territorio nacional, y esto es preocupante porque es una situación que ya estaba corregida y que el presidente Danilo Medina resolvió el problema energético en la República Dominicana, y entonces el presidente Luis Abinader lo deterioró. Es decir, ahí vino el cambio, pero fue un cambio totalmente de retroceso en contra del pueblo dominicano. Algo que me llamó poderosamente la atención, porque es que el presidente Medina en esta entrevista se enfocó bastante en este sistema energético en la República Dominicana, y dice el presidente Medina que la construcción de Punta Catalina, que fue lo que él decidió, la obra que decidió hacer para eliminar los apagones en la República Dominicana, pero que Punta Catalina fue la obra que se inició, y era con la obra que el PRM quería meter preso al presidente Danilo Medina, tal como lo ha explicado ahí en su exposición que hiciera en esta entrevista. La obra cumbre de los escándalos para el PRM, de una manera politiquera, meter a Danilo Medina preso, fue Punta Catalina. Ahí el presidente Medina explica todo el proceso de cómo trata a Punta Catalina, cómo se construye Punta Catalina para eliminar los apagones en la República Dominicana, llegando el presidente Medina a decir que en este caso la construcción de Punta Catalina tenía tantos obstáculos por la situación de los intereses que hay encontrados en esta planta eléctrica, que es tremenda la situación. Dice el presidente Medina en ese entonces que luego de haber hecho los ajustes y la licitación para la construcción de Punta Catalina, que se hicieron licitaciones donde hubo dos empresas que fueron las que participaron directamente en estas licitaciones, y que en ese caso se montó una campaña directamente desde el PRM para hacer entender que el presidente Medina había hecho todo lo contrario a lo que establecía la norma con relación a lo que era la construcción de Punta Catalina, llegando a un punto que cuando van a estas licitaciones, dice el presidente Danilo Medina que resulta que las dos empresas que participaron, hubo una que fue la que ganó la licitación, y él dice que ganó la licitación pero que tenía 2.045 millones de dólares. Él entendía que era mucho dinero, y por el problema que había en este caso con la oposición, que estaba haciendo todo lo posible para meter a Danilo Medina preso, entonces él buscó la forma de que esto se redujera y pidió a la compañía que había perdido la licitación de que diera el permiso para que se abriera el sobre de la licitación en la parte económica, pero ya quedaba descartada porque había ganado otra. Entonces Rubén Bichara era el encargado de esta parte energética, uno de los mejores que tiene el país, y le había aconsejado que ya no se podía hacer más nada porque ganaron la licitación. Entonces él analiza y dice que por la cantidad de millones de dólares, más de 2.045 millones de dólares, eso le podría traer inconveniente por el alto costo. Pero entonces resulta que viene a ser que luego, cuando abren el otro sobre, pero ya esa descalificada, esa tenía 2.000
2005 millones, es decir, 40 millones de dólares menos, que era una empresa china, pero ya había perdido la licitación y él acordó nuevamente entonces con la empresa que ganó la licitación para que le acomodara eso. Y entonces acordó que la parte que tenía que ver con el puerto, que costaba 95 millones de dólares, que la empresa lo hiciera como un regalo al pueblo dominicano, porque de lo contrario él ya no iba a poder hacerlo. Y así los ejecutivos de esas empresas, él habla que el señor Marco era el que representaba esa compañía de la constructora de la planta, y ahí acordaron y llegaron a un acuerdo que sí, y luego aparentemente más adelante llegó lo que siempre sucede, que cuando hay una obra, esa obra suceden imprevistos y que luego hay que hacer adendum, perdón, y que eso adendum, la ley lo establece, que establece hasta un 25% en adendo a lo que fue el monto original acordado, y entonces se hizo la obra de Punta Catalina. Y eso fue preocupante porque de los 2.045 millones de dólares que se había iniciado o que se había acordado, ya esta parte estaba totalmente avanzada. Entonces vemos cuando se hace la construcción de Punta Catalina, la obra cumbre del presidente Danilo Medina, la obra más importante en el sector eléctrico, y fue la parte que tengo o que tenía que ver, que el opositor PRM buscó toda la forma para entonces, luego de ganar las elecciones, someter a Danilo Medina, y eso es preocupante. Entonces vemos que el déficit eléctrico que tiene la República Dominicana, estos apagones que están por falta de gerencia directamente del gobierno, y esto es preocupante porque son apagones financieros, y a pesar de eso, dice el mismo presidente Medina, los abusivos que el gobierno por abusar contra el pueblo dominicano, porque a pesar de que le da una cantidad de apagones, más apagones que nunca, y le aumenta la tarifa a más de un 32%, y encima de este aumento abusivo de más 32%, entonces le pone una cantidad de apagones, y esto es preocupante, y esta es una situación que el gobierno debería resolverla. Por eso veíamos que Danilo Medina decía que ya él entendía que en este tiempo ya el gobierno debió haber construido 2 Punta Catalina más, porque donde está construida Punta Catalina hay espacio para construir 2 más, que fue el objetivo. La meta de Danilo Medina fue de construir esas 2 plantas Punta Catalina y luego hacer 2 más, para entonces tener energía más que suficiente. Y aún el gobierno no ha hecho nada, a pesar de que dice el mismo presidente Medina, y lo han dicho otros expertos como Rubén Bichara en otra oportunidad, que hacer 2 Punta Catalina como la que tenemos es un 60% menos que lo que se pagó en la que están hechas. Y desglosan ahí la situación de que ya tienen, por lo menos el terreno está ahí, están los depósitos de carbón que están hechos, la línea de transmisión están ahí, que están preparadas para capacidad de las 4 plantas que deben estar instaladas ahí, están los canales que les llevarían el agua para el enfriamiento de la planta, están ahí, está el puerto, y todo, a pesar de que está todo esto aquí, el gobierno no se ha interesado en construir las otras plantas que faltan. Y eso es preocupante porque el presidente Medina explica que vamos rumbo a un callejón sin salida.
Y eso a mí me llama la atención porque un hombre con la capacidad y el conocimiento que tiene Danilo Medina y se enfoca directamente en estos puntos, para mí es preocupante, porque ya sería insostenible si no se construyen las plantas que faltan, si no se detienen la pérdida. También dice el presidente Medina, ya en su última parte de la entrevista, y habla de que hay una compañía china que es la que o es decir, estaba acordado ya el cambio de toda la red de distribución. Dice él que no sabe por qué el gobierno no le ha dado continuidad a esto, si esa empresa ya se había acordado y estaba todo planificado para el cambio de las redes de distribución, que va a ayudar bastante al gobierno, porque entonces ahí no van a haber pérdida masiva, sino que las pérdidas van a ser mínimas. Entonces, si el gobierno no controla esta pérdida, entonces la situación es cada vez más complicada, porque ahora mismo en los actuales momentos se está perdiendo el 37% de la energía que se produce, y eso es preocupante. Entonces el presidente Medina se enfocó bastante en explicar todo esto para que el pueblo dominicano viera cuál era la situación. Y con relación a este tema eléctrico no hay duda, porque ya el presidente Medina aprobó y el pueblo lo vio, que el gobierno de su grupo o de su partido dejó el problema de la energía resuelto, dejó la luz resuelta, y eso es importantísimo. Y ya el pueblo sabe que lo que Danilo está hablando no es una mentira, sino que son realidades. Y con relación a este sistema energético en la República Dominicana, sistema este que hay que trabajarlo y hay que volver a restablecer la energía para la sociedad dominicana, porque una sociedad no avanza sin energía eléctrica. Por eso yo siempre decía, cuando el presidente Luis Abinader hacía el anuncio que se le iba a vender energía a Puerto Rico, yo decía, pero ¿cómo es posible si aquí la República Dominicana está llena de apagones? Aquí no hay energía. Entonces, ¿cómo es posible que si la República Dominicana tenga una cantidad de apagones, no se está dando energía eléctrica, cómo es posible que el presidente esté anunciando venderle energía a Puerto Rico? No ni siquiera Haití, que está al lado de nosotros, sino a Puerto Rico. Y entonces por eso yo decía, eso es una fábula más de la fábula que hace el presidente Luis Abinader, porque eso no se corresponde con la realidad ni tiene lógica, porque si la República Dominicana no tiene luz, ¿cómo le va a vender luz a Puerto Rico? Y esa es la situación. Entonces, con esta declaración que dio el presidente Medina, le abre la puerta para que la gente vea cuál es la realidad que está viviendo la República Dominicana en el sector eléctrico, y con todas las declaraciones correctas como la dio el presidente Medina en el día de hoy. Y ahí vemos que lo que hay es falta de gerencia en el Estado, porque ya se debieron de haber construido estas dos plantas Punta Catalina, y ahí sí vamos a tener energía para venderle a otro país, porque la República Dominicana, con la capacidad instalada que tiene la Punta Catalina 1 y 2, tenemos energía para cubrir el 70% de toda la energía que se consume en el país. Y entonces las demás plantas que hay suplirían lo otro. Pero si el gobierno no le presta atención a esto, y este desorden que tenemos en el sistema eléctrico, que va de mal en peor, con un retroceso enorme, con la reversa puesta y acelerada, esto es preocupante. Entonces, también pudimos ver en esta parte de esta entrevista del presidente Danilo Medina, se enfocó bastante en lo que fue las negociaciones con China. Dice el presidente Danilo Medina que en un viaje o una visita que hicieran a China, el presidente Xi Jinping le ofreció regalarle algo a la República Dominicana, y eran 1.500 millones de yuanes, equivalente a 500 millones de dólares. Y entonces Danilo Medina decidió que estos fueran
ambulancia para el 911 y equipo médico para el 911 y también vehículos. Entonces, esos equipos, dice el presidente Danilo Medina, están comenzando a llegar ahora, porque eso no llega de una vez. Y esperemos que con la llegada de esta ambulancia de China, que China decidió donarla a la República Dominicana, no fue que Danilo se la pidió, fue que el presidente Xi Jinping decidió hacerle un regalo a la República Dominicana y Danilo le pensó de una vez en estos servicios de 911. Y eso es algo preocupante y algo importante, que lleguen estas ambulancias a la República Dominicana, a pesar de que este servicio 911 en este gobierno no sirve, porque lo han dividido como en 10, incluso el general Juan Manuel Méndez tiene una parte de estas ambulancias que antes eran de 911, que no entiendo por qué el gobierno dividió esta institución y la ha convertido en un total desorden, en un disparate que lamentablemente a quienes perjudica y a los más necesitados. Pues bien, a los más necesitados, porque son los que usan este servicio del 911. Entonces, este servicio se ha vuelto un total disparate, por eso usted ve que ya no funciona. Usted ve que en el día de ayer murió una persona esperando el 911 y nunca llegó, y eso fue preocupante porque nunca llegó para dar el servicio, y cuando aceptó a llegar, ya la persona estaba muerta por el tiempo que tenían esperando y nunca llegaba. Y esa es de las pocas cosas que se publican, porque aquí todo el mundo sabe que usted llama al 911 y esto no sirve, esto no funciona. No es como era antes, que en el gobierno de Danilo Medina, que usted llamaba y en 5 o 10 minutos ahí estaba una ambulancia, en 5 llegaba una patrulla de la policía, una motorizada, y luego llegaba la ambulancia. Ahora no, ahora esto no funciona, esto está vuelto un total desastre, y eso lo convirtió el presidente Abinader en un disparate, este servicio 911. Esperemos cuando lleguen esta ambulancia la pongan al servicio del pueblo y que no la donen para sectores privados, porque no fue para eso que el presidente Xi Jinping la donó para la República Dominicana. Entonces esta parte es preocupante, muy preocupante. Yo entiendo que sí, que es importante esta parte de este sistema 911, que podría mejorar con esas ambulancias donadas por Xi Jinping a través del acuerdo que hiciera Danilo Medina. También me llamó poderosamente la atención que con las relaciones bilaterales China-República Dominicana firmadas por el presidente Danilo Medina, dice el presidente en esa oportunidad que los Estados Unidos mandaron una comisión de 14 congresistas a la República Dominicana, y que entre ellas estaba Nancy Pelosi. Nancy Pelosi vinieron para meterle presión a Danilo Medina con relación a lo que eran las negociaciones que Danilo iba a hacer a través del Estado Dominicano con China, rompiendo las relaciones entre Taiwán, porque dice el presidente Medina que Taiwán no aportaba nada a la República Dominicana, sino un grupo de vagos que iban a tomar vino y a pasear a Taiwán, pero no aportaban nada a la República Dominicana, mientras que China sí iba a aportar bastantes cosas, como se ha demostrado de ahí para acá. Entonces, cuando vino esa comisión de los 14 congresistas norteamericanos a meterle presión a Danilo Medina para que Danilo no negociara con China, no acordara con China acuerdos bilaterales con China, y Danilo Medina sabiamente, cuando Nancy Pelosi y su comisión de los 14 congresistas le preguntaron, Danilo le dijo: estoy evaluando la situación. Y entonces le preguntó: ¿cómo que está evaluando la situación?
el presidente Medina respondió: estoy evaluando la situación porque la República Dominicana cometió un error. Lo dice Danilo hoy en su entrevista. Y le preguntan: ¿cuál fue el error que cometió la República Dominicana? Bueno, que la República Dominicana debió haber firmado acuerdos con China en el 76, como lo hicieron ustedes durante la Guerra Fría. Dice el presidente Medina que cayó a los congresistas norteamericanos y a Nancy Pelosi y jamás le hablaron de eso, porque entonces le mató el gallo en la funda, porque Estados Unidos no quería que la República Dominicana firmara acuerdos con China, pero Estados Unidos firmó a su acuerdo con China en el 76 cuando estaba la Guerra Fría. Entonces Danilo sabiamente le puso esto entre medio y ya lamentablemente no tenían que hacer más nada que quedarse callados, porque ellos no le podían prohibir a la República Dominicana de que firmara acuerdos con China y rompiera estas relaciones que no servían con Taiwán, porque Estados Unidos la firmó en el 76. Y esa fue una decisión sabia, y el presidente Medina así lo explica en su entrevista en el día de hoy. Vamos a darle un saludo especial a Enrique Matos, que sigue compartiendo con nosotros en vivo. Rafael Vargas, que también sigue compartiendo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Es de su programa El País en Blanco y nos interesa su opinión con relación a esta entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy. Otro punto importantísimo de esta entrevista que diera el presidente Danilo Medina en este día de hoy, y ha sido que dice el presidente Medina que no hay forma de que el país mejore porque es que los préstamos se están comiendo a la República Dominicana. Entonces la capacidad de inversión, la inversión de capital es muy pobre, y si el gobierno no invierte, lamentablemente estamos jodidos, en pocas palabras, porque tenemos un gobierno que no invierte y la inversión de capital es tan pobre y estos préstamos aumentando y aumentando. Y lo duro de esto es que hay en carpeta 5,000 millones más de préstamos en bonos soberanos para este año 2025. Y eso es lo preocupante, porque el presidente Luis Abinader y el PRM seguirá su festival de fiesta de préstamos. Y esto es duro y preocupante. Hay 5,000 millones de dólares en bonos soberanos, en préstamos para el país, para este año 2025. Y esto va a joder la economía muy fuerte, que lamentablemente no va a haber forma de poder salir adelante. Vamos hacia un callejón sin salida, como lo expresó el presidente Medina en el día de hoy. Para el presidente Medina, una de las preocupaciones más grandes es esta deuda. Dice el presidente que van más de 200,000 millones de pesos que se van a agregar ahora para pagar deuda, y la inversión de capital pobrecita. Y esto es preocupante porque no hay forma de que se pueda enderezar esto. Y esto es preocupante, muy preocupante. Y él pone este renglón, lo pone el presidente Medina como en su segundo problema del país. Para el presidente Danilo Medina, el primer problema no es le que dan las encuestas, que aquí todas las encuestas dicen que el principal problema o los principales problemas que tiene el pueblo dominicano son el alto costo de la vida, los productos de primera necesidad por la nube y la delincuencia. En tercer lugar entran los apagones. El presidente Danilo Medina habla del sector eléctrico y los préstamos. Es decir, cada quien tiene un punto de vista diferente, pero yo entiendo que el presidente Danilo Medina sí es un verdadero estadista, es un verdadero economista, y lo demostró durante 12 años con una economía estable, el pueblo con todo a su favor. Aquí no faltó de nada, aquí todos los precios se mantuvieron estables, le resolvió el problema de la luz al pueblo dominicano, y esa es la realidad. Entonces, a pesar de que el presidente Luis Abinader supuestamente es un economista, pero no ha demostrado tener esta
capacidad de dirigir al país y de mantener una estabilidad, porque todo ha sido un desastre y todos los servicios se han vuelto un deterioro total. Y eso ha sido preocupante, muy preocupante la situación que está viviendo el pueblo dominicano. Dice el presidente Medina en esta entrevista que a él lo han catalogado como el presidente de los pobres. Él dice que no es presidente de los pobres, sino el presidente de todos, porque dice que el sector empresarial en su gobierno duplicaron su riqueza. Eso lo dice el presidente Medina ahí en su entrevista en el día de hoy. Estos duplicaron su fortuna y además de eso, él lo protegió bastante porque si los empresarios, que son los que crean la riqueza, no avanzan, entonces ¿cómo le va a poder dar a los más necesitados? Y es una realidad. Hay que mantener los empresarios poderosos para entonces mantener estable a los más necesitados o a los más pobres, para un mejor trato, para que le lleguen los servicios de salud, de educación, etcétera. Y todo esto lo mantuvo estable el presidente Danilo Medina a raíz de que había esa campaña de publicidad perversa y bandida por parte de los PRMistas que estaban totalmente politizando la justicia, llevando la judicialización de la política, para entonces de esta manera desacreditar al presidente Danilo Medina y a todos sus familiares, como él lo ha dicho en esta entrevista en el día de hoy. El PRM montó una campaña de la llamada de Pompeo, pero el presidente Danilo Medina hoy, a través de una llamada de Víctor Gómez Casanova, le explicó claramente lo que pasó. Dice el presidente Medina que cómo es posible, si nadie escuchó lo que dijo Pompeo y él no lo ha dicho, que cómo van a decir situaciones que no sucedieron. Y es una realidad. Y dice que claramente Pompeo le dijo al presidente: todo lo que usted vaya a hacer, hágalo directamente dentro de la ley. Y él dice que sí, que así era que lo hacía, dentro de la ley. Y no fue más nada de ahí. Se hizo una campaña de una manipulación perversa por parte del PRM para desacreditar a Danilo Medina y a todos sus familiares. Y eso fue preocupante. Y ahí eso lo vio el pueblo dominicano entero, vio esta situación de que la llamada de Pompeo, que eso, y todo eso fue falso. El presidente hoy dijo lo que sucedió con la llamada de Pompeo. El presidente habló hoy de las persecuciones políticas de sus familiares. Dice el presidente que ahora es que habla de eso y que antes no podía hablar porque lo que había era una bulla. Y cuando hay bulla nadie te escucha. Así mismo lo dice el presidente Medina hoy en su entrevista. No podía hablar porque lo que hay es una bulla, y si hay una bulla nadie lo escucha. Y más con esas persecuciones que tenían, eso es algo preocupante. Entonces dice el presidente Medina que él está consciente pues bien, dice el presidente Medina que él está consciente de que todos estos compañeros que fueron apresados, incluyendo los miembros de su familia, son inocentes, pero él dice que él no puede hacer eso, no puede tener la facultad de salir, en este caso, a decir una cosa por otra, sino que para eso están los jueces y se van a demostrar de que todos son inocentes. Dice el presidente Medina que en cuanto a los corruptos, la corrupción ha sido tan enorme en este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que la corrupción en el gobierno de Danilo Medina, según él, todos los periódicos que hay y todos los expedientes, existieron 14 denuncias de corrupción. Eso dice el presidente Medina, 14 denuncias de corrupción. Entonces resulta y viene a ser que en esas 14 denuncias de corrupción en 8 años, pero entonces el PRM lleva 70 denuncias de corrupción en 4 años. Entonces, no sé, ahí no hay forma de poder
corroborar, porque si el presidente Medina son 14 en 8 años y el PRM, que se vendió como un partido pulcro, como lo serio, como lo más serio de todas las historias, entonces ahora aparecen 70 denuncias de corrupción que dice el presidente Medina que las tiene totalmente encuadernadas, todas las 70. Y no es un secreto para nadie, porque recuerden que Milagro, la directora de ética, Milagro Ortiz, dijo el día pasado que le entregó a Miriam Germán, la procuradora saliente, o a la que yo he denominado el monigote del Ministerio Público, le entregó 47 expedientes de corrupción y Miriam Germán engavetó todos esos expedientes y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, aparentemente, lo que queda corroborado, lo que dice el presidente Danilo Medina, que tiene 70 denuncias por corrupción del PRM y nadie ha hecho nada ni han perseguido a estos ciudadanos. Y la persecución política que se vio ahí, todo el mundo la pudo ver, y que no hay forma de que la gente pueda entender otra cosa con relación a los familiares de él, y todo lo ha llegado a Danilo Medina. Pero como Danilo Medina dice que el juez va a evaluar y va a ver que son inocentes, vamos a esperar eso, que yo no lo pongo en duda. Yo entiendo que es así como está diciendo Danilo Medina. Vemos que la persecución política fue tan amplia que se llevó de paro hasta Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, que era un hombre que lo acusaban de un supuesto asfalto caliente en los programas de asfalto a nivel nacional, y entonces después lo meten al expediente, el gobierno de Luis Abinader y el PRM lo meten a un expediente diciendo que Gonzalo Castillo está acusado por haber recibido dinero para la campaña. Pero dinero este que recibió Gonzalo Castillo para la campaña y que recibieron todos los candidatos, incluyendo el mismo hoy presidente de la República, que fue uno de los que más dinero recibió, incluso mirándose al mismo presidente de la República en ese tiempo candidato bajando de un helicóptero de un narcotraficante con un bulto negro en las manos, que sabemos que no era ropa lo que traía ese bulto. Entonces, por estas persecuciones políticas del PRM, meten a Gonzalo Castillo ahí, Gonzalo Castillo siendo el ministro más luminoso que ha tenido obra pública. Y eso, todo eso se pudo ver, todas las persecuciones políticas, y en el día de hoy Danilo Medina la pudo desglosar. Y esa es una realidad. Entonces vamos a esperar, ojalá que en un momento dado alguien se anime y estas 70 denuncias que tiene el presidente Danilo Medina de corrupción del gobierno, el presidente Luis Abinader, en un momento dado alguien tiene que salir a hacer justicia. Con relación a todo esto, el presidente Medina, de esas persecuciones políticas, dijo que Joao Santana también lo pusieron como un corrupto, su asesor de campaña y amigo personal, y eso fue preocupante. También dice el presidente Medina que parte de la campaña perversa, que fue una campaña perversa contra Danilo Medina y su familia, era que hacían los memes y salían en los periódicos, él dentro de una reja en la cárcel con Leonel Fernández por ladrones. Que un grupo de los periodistas que acusan de haber recibido dinero de la USAID para hablar o traicionar a la República Dominicana con otro país extranjero, fueron de los que dijeron que Danilo era un ladrón y un corrupto, de este grupo de perversos que se dedicaba a extorsionar al país, que deben de ser procesados por traidores a la patria, el grupo completo. Entonces, todo esto fueron parte de la campaña perversa
que montara el gobierno del presidente Abinader y el PRM en contra de Danilo Medina. Y esa ha sido una realidad que ahí está, que no se puede ocultar. Por eso el presidente Medina dice que si él tuviera que hacer un gobierno otra vez, hiciera su gobierno igualito como lo hizo. Porque dice que no tiene de qué arrepentirse, porque fue una obra de gobierno intachable. Y además de eso, yo entiendo que fue un gobierno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana para el pueblo. Y eso sin lugar a dudas, las obras todas están ahí. Las obras de Danilo Medina están todas ahí palpables. Que ellos no hayan sabido defenderla, bueno, pero las obras están ahí, diferente a lo que ha sido este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que no han hecho absolutamente nada y hay una cantidad de publicidad enorme, gastando el dinero del pueblo. Como dijo Danilo Medina, que no hay forma de que mejoremos si hay más de 101,000 millones de pesos que se pierden en el aumento de la nómina pública, en las pensiones, que regalando el dinero al pueblo, y de esos programas de Supérate y ese tipo de cosas, donde se les regala dinero de Navidad a la gente, el famoso bono navideño, que en este diciembre se lo robaron todo, el famoso regalo de la madre y todo esto. Entonces se regala el dinero del pueblo, que eso no debe ser, y lamentablemente con esta nómina a que han aumentado bastante, todas las instituciones del Estado han aumentado la nómina, y esto es preocupante, y el pueblo cada vez con menos recursos, y los préstamos para adelante y para adelante comiéndose a la República Dominicana, y esto es preocupante. Yo creo que esta entrevista que diera el presidente Danilo en el día de hoy es una entrevista para la historia, porque es una entrevista enorme, es una entrevista todo bien organizada. Se trata de un equipo élite como ese equipo del Sol de la Mañana, y esto todo fue muy bien cuadrado, muy bien organizado, y el presidente Medina respondió todas las preguntas que le hicieron sin ningún titubeo. Y eso es algo que es importante, algo que llama poderosamente la atención, y que además de eso, a los contrarios del gobierno tampoco esto no le favorece, porque con la entrevista que diera el presidente Medina en el día de hoy, fueron preguntas muy claras, contundentes, y aclaró 100% todos lo que tenía el pueblo por duda. Y el pueblo se dio cuenta en el día de hoy, que creo que es lamentable que fuera tan tarde, que el pueblo se diera cuenta cuál era la situación del gobierno de Danilo Medina y esta campaña perversa por parte de los opositores para hacerle daño tanto a él, a su familia, como al PLD. Y esa fue la situación. Danilo desglosó todo esto en el día de hoy completo. Una entrevista de más de 1 hora. Y eso es algo importante, porque así la gente puede ver y puede entender y darse cuenta que todo se trata de una campaña de publicidad perversa por parte del gobierno. Es una publicidad enorme. El gobierno no invierte en la inversión de capitales, y eso es preocupante, pero sí invierte los recursos del pueblo en campaña publicitaria, pero es una publicidad para vender una percepción de hacerle creer a la gente de que se está haciendo un buen gobierno. Ahí vemos el escándalo que tiene Farideh Raful en el ministerio, que en un mes ha gastado aproximadamente 37 millones de pesos en publicidad de este ministerio. Y todo esto son gastos del gobierno que se van sumando, y al pueblo llevándoselo el mismo demonio, y que no hay quien le duela al pueblo. Así es que yo entiendo que la entrevista del presidente Danilo Medina en el día de hoy, que fue muy importante,
Entrevista esta que defendió su obra de gobierno, muy bien, muy bien hecho por el presidente Danilo Medina, y atacó directamente y demostró la mentira